Hablemos de Zelda Breath of the Wild y su DLC, y Zelda Tears of the Kingdom. Hace tiempo hice un video sobre si valía la pena el DLC de Breath of the Wild. Con la salida de Tears of the Kingdom, muchos se quedaron con la duda por el DLC de Breath of the Wild. ¿Por qué? Porque muchos creyeron, y de hecho hay gente que todavía cree, que el DLC es un requisito para poder entender y jugar mejor Tears of the Kingdom. Pero bien, en este video quiero resolver esa duda y algunas otras dudas más. Y además, al final te voy a comentar qué juego es todavía mejor que Breath of the Wild y Tears of the Kingdom. Antes que nada, empecemos por el DLC de Breath of the Wild. Lo primero que me llamó la atención de muchos de los comentarios es que algunos piensan que el DLC es una especie de servicio de pago mensual o anual, y entendí que muchos tienen miedo de comprar o creen que no vale la pena por ese mismo motivo. Y algunos se preguntarán, ¿por qué creen eso? Porque Nintendo decidió llamar a su DLC pase de expansión o Expansion Pass, lo cual genera mucha confusión, especialmente en usuarios nuevos o con poca experiencia en todo esto de los DLC. Y les entiendo, yo también tuve miedo en mi primera compra en Amazon o en mi primera compra de juegos digitales. Eso es parte de la famosa frase de quemar etapas, en las que uno aprende y entiende cómo funcionan las cosas. Pero en fin, para los que tienen o tuvieron esa duda, no, el DLC no es un servicio o un pase de pago mensual o anual, es de un solo pago, aunque Nintendo haya elegido un nombre bastante confuso. Ah, y sí, son dos DLCs diferentes dentro del mismo paquete, de ahí el nombre confuso que Nintendo le terminó poniendo. La otra duda generalizada es sobre las regiones y la compatibilidad del DLC, y acá realmente necesito aclarar algo, y no solamente para quienes tenían o tienen esa duda, ya que es algo que afecta a cualquier juego y DLC de la Nintendo Switch, y tal vez también afecte a la siguiente consola de Nintendo. Como muchos sabrán y otros no, antes Nintendo tenía el bloqueo regional en sus consolas, es decir, si la consola fue comprada en la región europea, no era compatible con juegos de otras regiones que no sean de Europa, y lo mismo con cada continente. Pero Nintendo decidió que eso ya no iba a afectar a la Switch. Lo malo es que la mayoría venía acostumbrada al sistema anterior de Nintendo y quedan los traumas del pasado. La Switch no tiene bloqueo regional, y repito, la Switch no tiene bloqueo regional. Ahora, con lo que hay que tener mucho cuidado es de comprar los juegos de cierta región, por ejemplo de Estados Unidos, y encontrar alguna oferta de su DLC en otra región, como por ejemplo Asia. Me explico. Si comprase Breath of the Wild en la eShop de Estados Unidos, pero después encontrase una oferta de su DLC en la eShop de Japón y comprase ese DLC, no va a ser compatible con el juego de la eShop de Estados Unidos. Ok, en ese caso no son compatibles. Únicamente los DLC de la misma región que el juego son compatibles, así que cuidado con eso. Y yo espero que con esa animación, que aunque sea una animación de miércoles, se haya entendido cómo funciona ese sistema. Ahora sí, ya habiendo resuelto esas dudas existenciales, ¿sigue valiendo la pena el DLC de Breath of the Wild? Bueno, la respuesta es demasiado relativa, depende realmente mucho de cada uno. Con esto me refiero a que no es lo mismo para un fan de Zelda que para alguien que casualmente también le gusta la franquicia. Por ejemplo, para mí, que no soy un fan, el DLC solamente tiene sentido si ya tenés varios juegos. Y me explico, yo tuve el DLC, pero hice esa compra mucho antes de la salida de Tears of the Kingdom. En otras palabras, si estuviese entre Tears of the Kingdom y el DLC de Breath of the Wild, iría directamente por Tears of the Kingdom. ¿Por qué? Porque narrativamente hablando, el DLC de Breath of the Wild no aporta prácticamente nada, ya que el DLC incluye el Santuario de la Espada y la Balada de los Campeones, lo que mencionaba hace rato de los dos DLCs diferentes. Ambos DLCs son buenos, de hecho son muy buenos, pero no suman nada a la historia, por lo menos nada demasiado relevante, ya que el Santuario de la Espada es un conjunto de pruebas para fortalecer la espada maestra y la Balada de los Campeones es un conjunto de pruebas con las bestias divinas para mejorar la duración y carga de las habilidades de los campeones y poco más. Y si se preguntan qué más trae el DLC, bueno, más que nada skins de juegos anteriores como Phantom Hourglass, Majora's Mask, entre otros. Aparte de una función que te permite rastrear tus pasos en el mapa, un teletransportador que puedes colocar donde se te cante y el modo experto o Master Mode, que básicamente vuelve a Breath of the Wild una especie de Souls-Light. Y si dije Souls-Light, no like. En fin, después de tal explicación, lo que me queda es decir que el DLC no vale la pena si lo que estás pensando es en comprar o Tears of the Kingdom o el DLC. Como dije, iría directamente por Tears of
of the Kingdom. Ahora, si la limitante es el dinero, entonces o ahorraría para Tears of the Kingdom, o si no hay caso, compraría el DLC de Breath of the Wild. Y no me malentiendan, el DLC es muy bueno, pero no vale la pena por encima de Tears of the Kingdom. Entonces, si ya terminé Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, ¿ahí sí vale la pena el DLC? Bueno, solo en caso que sigas queriendo explorar Hyrule o Hyrule, pero en Breath of the Wild, sí. En ese caso sí, pero al inicio del video mencioné que iba a comentar sobre un juego que es mejor que Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, y no mentía. De hecho, estoy hablando de Astral Chain. Fin de la transmisión. Nah, bueno, sí es un juegazo la verdad Astral Chain, pero en realidad, hablando de la saga Zelda, estoy hablando de Hyrule Warriors Age of Calamity. Y antes que se tiren encima de mí con todo el odio, déjenme explicarles. En realidad, personalmente me parece un mejor juego que los dos de la saga principal, pero no necesariamente en jugabilidad, sino en historia. Es un juego que aporta demasiado a la saga, narrativamente hablando. Y personalmente el gameplay, aunque parece repetitivo, no me cansó, sino todo lo contrario. Me divirtió demasiado. Y es porque venía de Breath of the Wild y por ende todo lo que veía y jugué en Age of Calamity me pareció muy bien hecho y divertido de jugar. Así que si ya terminaron tanto Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, antes que el DLC de Breath of the Wild les recomiendo que prueben Age of Calamity. Santo cielo los nombres que se mandan. Que de hecho Age of Calamity tiene una demo y encima también tiene un DLC, pero ese DLC no lo probé, así que no tengo una opinión sobre el mismo. Siento que este video debió resolver muchas dudas y espero que así haya sido. Si tu duda no fue resuelta en este video, por favor déjame saber con qué duda te quedaste y te respondo en los comentarios. Gracias por ver, bendiciones, chao. Ahora sí. Fin de la transmisión.